nombre es Liz Carlos Ramírez y el objetivo de este video es hablar acerca de algunas definiciones y funciones de las instituciones, los órganos consultivos y los órganos financieros de la Unión Europea. Vamos a hablar primero de las instituciones. La primera de ellas es el Parlamento Europeo. Esta institución tiene su origen en la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue creada en 1952, la cual en 1962 se constituye como Parlamento Europeo. El Parlamento es el órgano legislativo de la Unión Europea elegido por sufragio universal directo, es decir, que es elegido directamente por los votantes de la Unión Europea cada 5 años y sus responsabilidades son legislativas, de supervisión o control democrático y político y presupuestarias. Adicionalmente, el Parlamento es consultado en materia de política exterior y de seguridad común, así como en temas de libertad, seguridad y justicia. Actualmente el Parlamento se compone de 751 eurodiputados, quienes se agrupan no por delegaciones nacionales, sino en función de sus afinidades políticas, de tal forma que cada diputado pertenece a un grupo político. A su vez, los diputados se organizan en comisiones y subcomisiones especializadas en ámbitos particulares de la actividad de la Unión Europea. Además de las comisiones, existe la mesa donde se reúnen el presidente del Parlamento y los 14 vicepresidentes, la conferencia de presidentes de los grupos políticos y la conferencia de presidentes de comisión y delegación. La segunda institución es el Consejo de la Unión Europea. Es la principal instancia decisoria de la Unión Europea y su función consiste en representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión Europea. Los miembros del Consejo son representantes de rango ministerial de cada país, cuyas competencias le facultan para asumir compromisos en nombre de su gobierno. En tal virtud, el Consejo no está compuesto por miembros fijos, sino que se reúne en formaciones diferentes en función del tema que se vaya a tratar, de manera tal que dependiendo del tema, el Estado miembro envía al ministro competente en esa materia. Asimismo, a excepción del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que tiene un presidente permanente, para las demás reuniones del Consejo, cada Estado miembro ejerce la presidencia por turnos de 6 meses. La tercera institución es la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo políticamente independiente de la Unión Europea, cuya función se centra en velar por los intereses estrictamente comunitarios, proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la Unión Europea. Está compuesta por un equipo de comisarios, uno por cada país, quienes actúan en interés de la comunidad sin aceptar instrucciones de los gobiernos nacionales. Sus funciones se centran en 4. La primera, realizar propuestas de nueva legislación. Esto significa que es la única institución europea que puede presentar leyes si considera que un problema no puede ser regulado eficazmente en el plano nacional. La segunda es gestionar las políticas europeas y ejecutar el presupuesto. La tercera, garantizar la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en todos los Estados miembros. Y por último, representar a la Unión Europea en la escena internacional. La cuarta institución es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Conscientes de que la organización comunitaria no funciona sin un ente judicial dotado de todas las características propias de un auténtico poder judicial capaz de ejercer sus acciones imparcial e independientemente, se crea el Tribunal de Justicia como una pieza clave para garantizar el respeto al derecho, la interpretación y aplicación de la legislación de la misma manera en cada uno de los países miembros y el cumplimiento de la misma. Ante el tribunal, por ejemplo, se resuelven los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. El tribunal está compuesto por un juez de cada país, abogados generales y el secretario. Asimismo, se vale de 3 órganos judiciales para llevar a cabo sus funciones, que son el Tribunal General, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de la Función Pública. La cuarta institución es el Tribunal de Cuentas Europeo. Cuenta con calidad de auditor externo independiente y es el encargado de controlar los ingresos y los gastos de la Unión Europea, así como garantizar la rendición de cuentas entre los contribuyentes. La misión de este organismo es contribuir al mejoramiento de la gestión financiera de la Unión Europea. Los miembros de este tribunal son enviados, uno por cada Estado, por un periodo de 6 años. Adicionalmente existe la figura de un presidente y un secretario. Dentro de sus funciones principales cabe mencionar el control sobre la legalidad y regularidad de los ingresos y los gastos de la Unión Europea y sus organismos y la verificación del uso de los recursos para los propósitos provistos. Ahora vamos
órganos consultivos, que son dos. El primero, el Comité Económico y Social Europeo, CESE. El CESE agrupa a representantes de diferentes sectores de la vida económica y social que constituyen juntos la sociedad civil organizada. Se compone de 350 miembros procedentes de todos los países de la Unión Europea. Sus funciones principales son tres. Primero, asesorar al Consejo, a la Comisión y al Parlamento de manera que la política y legislación de la Unión Europea se adapte a las condiciones económicas y sociales de los países. La segunda función es motivar a la sociedad civil a participar en la elaboración de políticas de la Unión Europea, dando voz a las organizaciones y grupos de interés y garantizando el diálogo bilateral. Y la tercera, que es fomentar el papel de la sociedad civil, promoviendo los valores de la integración europea e impulsar la causa de la democracia participativa a través de la promoción y creación de estructuras consultivas. El segundo órgano consultivo es el Comité de las Regiones. Se define como un organismo consultivo para las decisiones de la Unión Europea sobre asuntos que conciernen al gobierno local y regional, tales como el medio ambiente, la educación y el transporte. También es definida como la asamblea pública que permite a los entes locales y regionales manifestarse en el seno de la Unión Europea. Todo esto en base a los principios de subsidiariedad, proximidad y asociación, los cuales se traducen básicamente en decisiones que deben ser tomadas en el nivel práctico más próximo al ciudadano, decisiones que deben ser conocidas y opinadas, y una sana gobernanza basada en el trabajo conjunto de los niveles europeo, nacional, regional y municipal, que en últimas es donde las decisiones se aterrizan. El CDR está compuesto por 350 miembros procedentes de todos los países de la Unión Europea. Por último, vamos a hablar de los órganos financieros, que son tres. El primero de ellos es el Banco Central Europeo. Su función es gestionar el euro, que es la moneda única de la Unión Europea. También es responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de esta comunidad. Una de las principales tareas del banco es mantener la estabilidad en la zona euro y mantener la inflación bajo estricto control. Adicionalmente, fija los tipos de interés, gestiona las reservas de divisas, garantiza que se supervisen adecuadamente los mercados e instituciones financieras, garantiza la seguridad y solidez del sistema bancario europeo y autoriza la fabricación de billetes. El BCE trabaja con el Sistema Europeo de Bancos Centrales, es decir, que está integrado por el BCE y por los bancos centrales nacionales. La segunda órgano es el Banco Europeo de Inversiones. El BEI tiene por misión conceder préstamos y garantías a mediano y largo plazos para proyectos de inversión que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión Europea e incluso otorga ayuda a terceros países. Proporciona ayuda a pequeñas y medianas empresas, apoya proyectos de la región, programas de sostenibilidad del medio ambiente, investigación, desarrollo, innovación, transportes y energía. Y por último, el Fondo Europeo de Inversiones, que es una asociación público-privada cuya principal inversionista es el BCE y cuya función principal es ofrecer financiación a pequeñas y medianas empresas mediante capital riesgo e instrumentos de financiación del riesgo. Hacen parte del fondo, además de la Unión Europea, algunas instituciones financieras públicas y privadas de los Estados miembros.